Hola, buenos días, buenas tardes para las personas que están en otros lugares. Bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar sobre la compasión. Hoy iniciamos eh, un camino en el que vamos a acompañarnos, en el que vamos a compartir y en el que estaremos mm, trabajando ese tema que es la compasión. Siempre nos preguntamos, ¿qué es esto de la compasión, no? ¿Qué significa ser compasivo? Muchas veces se confunde con la lástima. Y parte de lo que vamos a tratar de hacer acá es eso, es definir, es entender, es compartir ejemplos, es eh, leer a personas que han desarrollado la compasión y seguir ese camino, simplemente. Tratar de comprender cómo nos convertimos en personas compasivas. Entre otras cosas, vamos a hablar de los beneficios de la compasión. Incluso la ciencia ha trabajado el tema, porque dentro de todo este concepto de la medicina mente-cuerpo, nos damos cuenta que cuando una persona está en estas emociones negativas del odio, de la venganza, el querer hacer daño o el sentirnos que nos han hecho daño y mantenernos en esa emoción, nos creamos en nuestro cuerpo toda una serie de mecanismos y toda una serie de neurotransmisores que nos enferman. Entonces, hasta por nuestra propia salud, la compasión es algo positivo. Vamos a hablar de ello también. Hoy comenzamos una serie de lives que voy a estar haciendo 2 veces por semana. Les estaré compartiendo textos. Ayer vieron que compartí unas pequeñas ideas de lo que significa la compasión. Y también estoy recibiendo ideas, textos, conceptos que nos puedan ayudar. Y esto es muy bonito porque mi manera de desarrollar la compasión, pues, no sé la que le sirva a todo el mundo. Pero en este compartir vamos a construir entre todos algo que nos ayude a trabajar este concepto. Gracias a las personas que ya se están uniendo. Y bueno, ya saben que esto va a quedar grabado. Entonces, me gustaría simplemente que pensáramos en este momento. ¿Qué es para nosotros la compasión? ¿Qué significa ser compasivo? ¿Qué figuras conocemos? ¿Qué personas conocemos que sean como ejemplo de compasión? Ahí dentro de las religiones, dentro de la espiritualidad, hay muchísimas figuras que representan la compasión. Vamos a hablar de ello también. Les estaré contando historias, anécdotas, cuentos que nos ayuden a ilustrar un poquito el tema. Entonces, una pregunta que yo me hago, cuando yo estaba pensando en este tema, cuando yo estaba como escogiendo cómo seguir trabajando el tema que inicié hace un tiempo sobre el perdón, apareció la palabra compasión. Y de hecho, muy bonito porque en el live que hicimos con Carolina, ella mencionó el tema. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es, ¿de dónde surge la compasión? ¿Cuándo necesito ser compasiva? Muchas veces es cuando me hacen daño, cuando siento que alguien me ha hecho daño, o cuando veo a alguien sufrir, cuando veo a una persona que está en una situación difícil, que está pasando por un duelo, que está pasando por una ruptura, que está pasando por una situación que le produce dolor. ¿Qué significa ser compasivo? Ser compasivo es lanzarme a ayudar, intentar salvar a la persona, tratar de quitarle el dolor. Ser compasivo es olvidarme de lo que me hicieron. ¿Qué significa? Es como la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos ahora.
porque eso es como una invitación a empezar este camino, ¿no? ¿En qué situaciones se necesita la compasión? Cuando vemos a lo que está sucediendo en el mundo en este momento, cuando vemos noticias, ahí es un buen momento para pensar en la compasión. Nuestra primera reacción cuando vemos una noticia es juzgar, es decir, uy, pero qué mal lo están haciendo, o por qué esta persona hizo esto, o un juicio. ¿Qué significa no juzgar? ¿Qué significa mirar desde otro lugar? Eso es parte de lo que me gusta compartir, ¿no? Mi proyecto se llama Perspectivas Interiores porque en algún momento de mi vida comprendí que hay muchas cosas que no puedo cambiar, que hay situaciones que no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma de mirarlas. Y eso me ayudó muchísimo, entre otras cosas, a desarrollar la compasión. Cuando trabajamos en constelaciones familiares, que muchos saben que es el tema eje de mi trabajo, aprendemos a ponernos en el lugar del otro. Aprendemos a mirar a la historia un poquito más ampliamente. Nos salimos de nuestro lugar. Muchas veces nuestro lugar es el lugar del dolor. De, mi mamá me hizo, mi papá me hizo o esta persona me hizo. Y ampliamos la mirada, la hacemos un poquito más grande. Y cuando hacemos esta mirada un poquito más grande, nos damos cuenta de más detalles. Es como si yo no les mostrara solamente lo que está saliendo en esta pantalla, sino ampliara y ustedes pueden darse cuenta que acá tengo libros, que acá tengo en mi escritorio, que acá tengo un poco más cosas de las que se ven en este pedacito. Entonces, en constelaciones aprendemos a ampliar la mirada. Es una de las formas en las cuales desarrollamos la compasión. Otras personas pueden decir, a mí esta oración o esta lectura o esta visita a este lugar espiritual o esta figura o esta persona me ayudaron a desarrollar la compasión. Lo importante es que cada uno encuentre su camino y su manera. Y parte de lo que trabajamos acá es la mirada espiritual. Es entender que no solamente somos una personalidad y no solamente nos relacionamos desde la personalidad, sino también somos, lo más importante, somos almas viviendo una experiencia aquí, corpórea. Cuando miramos desde ese lugar, empezamos a comprender cosas. Empezamos a entender el por qué nos encontramos con cierto tipo de personas. Empezamos a entender por qué vivimos circunstancias. Empezamos a entender que a veces eso que nos sucede, esas cosas difíciles que nos suceden, son como el cincel y el martillo que está puliendo una parte de nuestra personalidad. Entonces, allí todo cobra sentido. Y dice el doctor Carvajal que cuando el dolor cobra sentido, algo al interior se sana. Y entre otras cosas, pasamos de ser víctimas o de sentirnos víctimas a convertirnos en aprendices. Y cuando eso sucede, incluso esos maestros difíciles, esas circunstancias difíciles cambian, algo cambia. Entonces, esta es parte de la invitación que traigo para ustedes hoy. Gracias a Paulis, gracias a Caro, a todas las personas que están aquí. Les mando un saludito. Gracias por unirse y por acompañarnos en este momento. Les recuerdo que pueden dejar preguntas. Creo que una de las intenciones de empezar este camino es que podamos hacer una construcción juntos. Preguntas, ideas, sugerencias de cosas que les gustaría que yo trabajara durante este mes que vamos a hablar de la compasión.
Pueden dejar preguntas por aquí si las alcanzo a responder bien y si no, luego les estaré compartiendo las respuestas. Les mando un saludito y me encanta compartir anécdotas, historias. Vengo de una familia grande. Yo soy la menor de 6 hijos, donde era frecuente que en nuestra infancia nos reuníamos en la sobremesa a contar historias. Mi mamá era una gran contadora de historias y mi papá también. Entonces, me encanta contar historias. Y la posibilidad de compartir anécdotas, cuentos, también es una terapia. Es una forma en la cual los mensajes llegan, como lo enseñó el doctor Erickson. Entonces hoy quiero compartirles una historia de un autor que me encanta, que es Anthony Emelo. Y en sus libros, especialmente La oración de la rana, hay un montón de historias que les recomiendo. Hola a las personas que llegaron ahorita. Bueno, entonces esta historia habla del amor y dice: había un viejo sufí que se ganaba la vida vendiendo toda clase de baratijas. Parecía como si aquel hombre no tuviera entendimiento, porque la gente le pagaba muchas veces con monedas falsas, que él aceptaba sin ninguna protesta, y otras veces afirmaban haberle pagado, cuando en realidad no lo habían hecho, y él aceptaba su palabra. Cuando le llegó la hora de morir, alzó sus ojos al cielo y dijo: oh Alá, he aceptado de la gente muchas monedas falsas, pero ni una sola vez he juzgado a ninguna de esas personas en mi corazón, sino que daba por supuesto que no sabían lo que hacían. Yo también soy una falsa moneda. No me juzgues, por favor. Y se oyó una voz que decía: ¿cómo es posible juzgar a alguien que no ha juzgado a los demás? Bueno, espero que les haya gustado esta historia y que nos deje pensando. Creo que a veces queremos compartir muchas ideas, muchas cosas, pero esas situaciones, esas historias, esas anécdotas que nos ponen a pensar son como esas semillas que quedan allí. Hay otro cuento muy bonito de Anthony Emelo que habla, espero no equivocarme en la memoria, que habla de una mujer que llega y se da cuenta que en la plaza del pueblo han abierto una tienda nueva. Y entonces, para su sorpresa, cuando llega, ve una cantidad como de frascos muy lindos. Y detrás del mostrador está Jesús. Y entonces ella se sorprende y le pregunta: ¿qué venden aquí? Y entonces él dice: lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Y entonces ella le dice, como que se queda así como pensando y dice: bueno, yo quiero amor y quiero prosperidad y quiero bendiciones. Y luego vuelve a pensar y dice: no solo para mí, para todo el mundo. Y entonces él le dice: acá no vendemos como cosas terminadas, acá vendemos semillas. Y ese es el propósito: compartir semillas de conciencia, de amor, en este caso de compasión, para que cada uno se la lleve a su casa, para que cada uno piense dónde la va a sembrar, para qué le va a servir, con quién puedo compartir esto que estoy descubriendo y en qué terreno lo puedo sembrar. El terreno más importante, obviamente, es nuestro interior, nuestro corazón. Y luego, ¿cómo podemos compartir eso con nuestra familia? Muchas veces nos preguntamos:
¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer con lo que está sucediendo en el mundo? ¿Yo qué puedo hacer con lo que pasa en, no sé, en diferentes partes donde hay guerra? ¿Yo qué puedo hacer en esta comunidad? ¿O yo qué puedo hacer con esta situación? Y a veces nos sentimos impotentes porque decimos, no es mucho lo que puedo hacer. No depende de mí. Entonces, la pregunta es, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y dónde puedo yo, en este caso, trabajar la compasión? A la final podemos entender que el único lugar es aquí, en mí, en mi historia, en, en eso que yo puedo aprender, en eso que yo puedo crecer. Y si yo crezco, y si yo me siento con un corazón más grande, si yo sano, eso que yo aprendo lo transmito a las personas con las cuales me relaciono. A mis hijas, a mis hermanos, a las personas con las cuales trabajo. Es como que esa semillita sale al aire y se difunde. Y en algún momento eso se convierte en un movimiento que llega a esos lugares lejanos. No sé si vieron las noticias después del Mundial, donde surgió un descubrimiento que hicieron, y es que en los sismógrafos que están localizados en el territorio español se registró una variación muy alta en el partido de la final del Mundial. Las variaciones, específicamente las más altas, estuvieron en el momento del gol y en el pitazo final cuando España se vuelve campeón. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué la Tierra cambia su vibración cuando hay una situación como esta? Y esto es coherente con muchas otras investigaciones donde se ha encontrado que cuando un gran grupo de personas tiene digamos, hay una situación, ya sea difícil, dolorosa o alegre, genera una serie de ondas que afectan esa parte energética, ya no solamente de nosotros los seres humanos, sino del colectivo y del planeta. Entonces, ahí es donde si nosotros cambiamos, algo cambia. Ahí es donde si yo, con mis decisiones, con mi manera de pensar, con mi camino personal, hago un cambio en mí, algo va cambiando a mi alrededor. Y de alguna manera, la compasión, en este caso, el amor, la paciencia, o todos esos dones que vamos a estar desarrollando, puede llegar a impactar más lejos. Eso es lo más importante, saber que sí podemos hacer algo. Y ese algo está cerquita, ese algo está aquí, ahora, en nosotros. Cuando yo desarrollo la compasión, cuando yo aprendo a regular mis emociones y voy por la calle y pasa algo, alguien pita o se me atraviesa alguien o no sé, algo sucede, hay maneras de reaccionar. Yo puedo lanzar una maldición, o puedo pelear, o puedo gritar, o puedo hacer algo, o puedo simplemente estar serena, estar en mi centro y transmitir un mensaje de calma. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia con nosotros y con nuestro entorno. Entonces, hoy los invito a que piensen en una situación difícil. Esa persona con la que tengo un conflicto. Esa persona que me saca la paciencia. Esa persona que de pronto me produce emociones intensas. ¿Qué pasa si yo cambio?
¿Qué pasa si yo la miro diferente? ¿Qué pasa si no reacciono de manera inmediata, sino simplemente primero me sereno, hago un pequeño ejercicio para serenarme y luego sí respondo? Es diferente reaccionar instintivamente desde la emoción a pasar esa emoción, dejarla que siga su camino y luego sí responder. Entonces, en este primer live que hablamos de la compasión, me gustaría que hagamos un ejercicio. Les voy a invitar a que cierren los ojos. Si quieren, los pueden dejar abiertos. Simplemente cerrar los ojos es poner la mirada al interior. Cuando hacemos esto, cuando ponemos la mirada al interior, estamos accediendo a una información que tenemos dentro y estamos trabajando una serie de aspectos que entre otras cosas se llaman la inteligencia intraceptiva. Y eso nos puede ayudar a conocernos interiormente. Entonces, buscamos una posición cómoda, donde nuestro cuerpo esté equilibrado, la espalda recta. Cerramos los ojos. Observamos interiormente. ¿Qué sucede en nuestro interior? ¿Qué siente nuestro cuerpo? ¿Hay alguna zona de nuestro cuerpo que esté con alguna molestia, esté incómoda? Observamos nuestra respiración. Al observar la respiración, automáticamente cambia. Y es como si nosotros tomáramos el control. Podemos hacerla un poco más lenta, un poco más pausada y más rítmica. Ahora les voy a invitar a que traigan a su mente una persona, una circunstancia, tal vez una mascota, algo o alguien que representa el mayor amor que podemos sentir. Puede que vengan diferentes imágenes a nuestra mente. Vamos a escoger una. Vamos a mirar esa imagen en nuestra mente con todos los detalles que podamos recordar. Esa persona o esa circunstancia representa el mayor amor que podemos sentir. Eso que hace que nuestro corazón se amplíe, se vuelva más grande. Ahora vamos a imaginar que llevamos nuestra atención al corazón físico. Y que allí en ese lugar vamos a poner esa imagen, como una fotografía que podemos pegar allí. Y vamos a imaginarnos que podemos respirar por el corazón.
En el momento en que respiramos a través de eso, a través de esa imagen, es como si ese amor se convirtiera en pequeñas partículas que a través del oxígeno van a todo nuestro cuerpo. Estamos llevando ese mensaje de amor a cada una de nuestras células. Y así nuestro cuerpo se relaja, se siente bien. Vibra en el amor. Podemos concentrarnos si tenemos algún dolor o alguna molestia en alguna parte del cuerpo, aumentando en ese lugar esa vibración del amor. Vamos a respirar contando hasta 5. Tomando el aire, contamos hasta 5 y soltamos el aire contando hasta 5. En varios ciclos. Vamos a observar cómo está nuestro cuerpo. Algo cambia al interior. ¿Cómo me siento cuando hago esto? ¿Cómo me siento cuando observo mi corazón y qué hay allí? Y para sentirnos muy bien aquí y ahora vamos a respirar profundo y soltamos el aire. Abrimos los ojos. Espero que se sientan bien. Este es un pequeño ejercicio de coherencia cardíaca, que es una gran técnica, unas grandes técnicas que nos ayudan a estar mejor. Les invito a que cuando se sientan con las emociones desbordadas por algo que haya sucedido, se tomen 5 minutos para hacer este ejercicio. Se van a dar cuenta cómo todo cambia. Entre otras cosas, cuando nosotros oxigenamos mejor, nuestro cerebro piensa mejor. Si nos tomamos una pausa antes de responder, vamos a tomar decisiones más racionales. Va a estar en control nuestro cerebro humano, hasta que puede razonar, y menos ese cerebro reptil que toma decisiones apresuradas y que dice cosas que después de las cuales se arrepiente. Ante una situación difícil, no se necesita mucho tiempo para entrar en el corazón y responder desde otro lugar. Les prometo que si hacen esto cuando tengan un conflicto, los conflictos se resuelven más fácil. Y este es un ejercicio para trabajar la compasión. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado. Les recuerdo que pueden dejar preguntas. Estén atentos, estaré compartiendo textos, un artículo y contenidos que nos ayuden a trabajar la compasión durante este mes. Gracias por acompañarme y espero que sea un resto de bonito domingo para todas las personas. Chao.